Lixor le ofrece Mercados con Acento. Pues 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, lo acaban de escuchar. Vamos a mirar a los mercados con acento, con el acento de Lixor, y para eso nos acompaña aquí ya en plató, como cada semana, Pedro Coello, Head of ETF Siberia Latinoamérica at Lixor Asset Management. Pedro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues estupendo, encantada de recibirle un día más en este plato, y un día más querría a ver si nuestros compañeros más empiezan a proyectar esos flujos de mercado para adentrarnos un poco en cuál está siendo el comportamiento en renta variable. Por empezar, que según esos gráficos, ahora nos lo vas a contar, parece que esos fondos y ETFs han recaudado ya 23.000 millones de dólares en activos netos nuevos. Es verdad, llevamos entradas muy fuertes y las últimas semanas, meses que estamos haciendo este análisis de los flujos, siempre digo que en términos semanales ETFs y fondos como recaudan 2, 3, 4 mil millones a la semana. Llevamos ya en el año unos números muy impresionantes con respecto a otros años. Este gráfico enseña 2021, 2020, 19, 18, 17, y en renta variable estamos a niveles récord en términos de recaudación con respecto al mismo mes comparado con todos los años anteriores. Y renta variable se compone de varios sectores o de varios tipos de fondos. Aquí claramente el destaque en renta variable está por los fondos Value, que este año en Europa y sobre todo en ETFs tienen una recaudación récord también, muchísimo superior a años anteriores. Y incluso ya es difícil recordar un año en que el Value ha estado tan de moda como este año. Y los fondos o los ETFs ASG, que han tenido un año muy bueno el año pasado, pero este año siguen con el mismo ritmo de crecimiento, ya continuando la tendencia empezada en 2019, 2020 y 2021, años muy buenos para ETFs ASG. En Europa hablamos de 37.000 millones de euros de flujos netos positivos. En renta fija, un año también muy bueno, pero menos bueno que 2018 o 2017. Son esos dos años han sido los mejores años porque son años un poco más defensivos en términos de las preferencias de los inversores por estrategias de mercado, pero un año también muy bueno y un año con realmente en que tanto renta fija como renta variable han tenido estas entradas netas bastante significativas. Precisamente al hablar sobre si ponemos en renta fija los datos, dice cómo los ETFs y los fondos abiertos han recaudado 22.400 millones de dólares y en la exposición global el número asciende a 13.900, y en Europa la demanda viene por parte de la salud y energía. Esos son los sectores. Esos son datos que has dado, datos de mayo. Sí. Ha sido un mes bastante fuerte en términos de flujos, pero en términos sectoriales, claramente, los sectores que has mencionado, dentro de esa tendencia del value también, de esa recaudación a niveles récord de temas value, que está muy presente también en los sectores que has mencionado. Poniendo el foco de Lixor en los ETF Focus, estamos viendo cómo los ETFs europeos, que es sorprendente, la marca va en camino de marcar máximos en el año y máximos con respecto al año pasado, lo que se batió en 2020. Es verdad que este año, hasta finales de mayo, ya llevamos 80% de todas las entradas netas del año pasado. Significa que estamos en la buena dirección de batir el récord del año pasado en términos de flujos netos. Obviamente todo depende del mercado, todo depende de las preferencias de los consumidores o los inversores en este caso, todo depende de cómo los mercados van a evolucionar en los próximos meses, pero estamos claramente en esa tendencia muy positiva donde tanto renta variable como renta fija están ayudando a esos flujos positivos. Y por continuar navegando por estos flujos, vemos, ¿no?, diferencias en lo que son los flujos de ETF, DSG, Smart Beta. No sé cuál es la radiografía.
La radiografía es que Smart Beta tiene entradas netas muy fuertes este año por el tema value y ASG sigue con la misma tendencia de los años anteriores. Dentro de esa temática ASG es verdad que hay mucho lanzamiento de nuevos productos, sobre todo algo que vamos a hablar hoy, que son los índices de cambio climático, algo muy novedoso que ha sido lanzado, por ejemplo, por nosotros a mitad del año pasado y que cada vez vemos un creciente interés y demanda por parte de los inversores. Son conceptos totalmente novedosos, son conceptos más que salen de lo que más tradicional de la inversión nos puede traer, son conceptos que exploran nuevos fondos y ETFs, políticas de inversión que exploran nuevos conceptos relacionados con la descarbonización de las carteras y la alineación de tus intereses como inversor a un mundo en términos de cambio climático en el cual tenemos que limitar el aumento de temperatura y eso hace con que sea más difícil pues, que esos conceptos tiren desde inicio, pero muy importante que poco a poco, de forma gradual, la adopción de estos conceptos se ve cada vez más presente en las carteras de los inversores. Lo ponía sobre la mesa, estás describiendo esos índices de cambios climáticos que en vuestro caso se introdujeron a mitad de 2020. Querría profundizar un poco en la importancia de estos índices y bueno, si van ligados con la temperatura o a qué responden. Es una cuestión muy interesante. Todo este trabajo de crear este tipo de índices surge después del Acuerdo de París, Acuerdo de Climático de París, donde se establece que hasta 2050 el mundo solamente puede permitir un aumento de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, de forma que nuestro ecosistema se mantenga intacto y no tengamos pues, catástrofes naturales y otro tipo de catástrofes que nos cambien nuestra forma de vivir de forma radical. Y este aumento de 1,5 grados es pues, en gran medida en lo que se basa la construcción de estos índices y lo hace a costa de las emisiones de carbono. Hay una correlación directa entre las emisiones de carbono y el aumento de la temperatura en el planeta y lo que los grupos de expertos han pensado que sería la política, la manera más fácil de limitar ese calentamiento global sería limitar el aumento de las emisiones de carbono. Y este tipo de metodologías, índices de cambio climático, tiene por base realmente construir carteras que limitan esas emisiones de carbono, pero no de una forma histórica, no es mirar para atrás y ver, vamos a elegir aquellas que menos han emitido en el pasado. Aquí se trata de, a través de modelos, intentar crear una cartera que vea más para adelante y que trabaje con las empresas de medida a crear en esas empresas no solo esa voluntad de crear nuevas tecnologías y de crear nuevas maneras de reducir esas emisiones de carbono, pero también y sobre todo esto, tener una visión más general de todos los sectores, de todas las empresas y apostar en aquellas que realmente están haciendo las inversiones necesarias para limitar esas reducciones de carbono. Y hablamos de dos tipos de índices. Un índice que se llama de transición climática, que es lo que son medidas menos restrictivas a la hora de reducción de emisiones de carbono. Hablamos de una cartera cuyo objetivo es reducir en 30% las emisiones de carbono y hablamos de los índices Paris Aligned, que tienen objetivos mucho más ambiciosos, una reducción de 50% de las emisiones de carbono, de forma a poder inmediatamente cumplir con esos objetivos. Y es muy importante mirar todo esto de un punto de vista más global, porque aquí hablamos de cosas muy interesantes, que es medir el riesgo físico de esta transición, que significa continuar con el mismo tipo de políticas de inversión basadas en una economía más antigua, que significa para
para nuestro medio ambiente. Vamos a tener el mismo tipo de catástrofes naturales que estamos viendo en los últimos años. Pero no solo el riesgo físico, pero también el riesgo de transición. ¿Qué significa para nuestra economía transicionar de una economía tradicional a una economía verde? ¿Cuáles son las empresas que se van a adaptar o sectores que se van a adaptar mejor y cuáles son aquellas que se van a adaptar peor? Hay una serie de factores que se han creado dentro de este grupo, dentro de esta metodología, que nosotros hemos incorporado en nuestra metodología, pero que vamos un poco más allá también. La parte de riesgo de transición es muy importante y riesgo físico, porque tenemos sobre todo esta capacidad, o creemos tener esta capacidad de mirar un poco más para adelante y entender cuáles son los sectores y empresas que mejor se van a adaptar. Y es fundamental pensar que tenemos que salir o tenemos que cambiar nuestra manera de pensar también a las inversiones, porque los índices más tradicionales de mercado, aquellos que todos conocemos, son índices que se basan en metodologías antiguas y que en términos de temperatura son índices con una temperatura muy por encima de 1,5 grados, 2 grados, incluso 3 grados, que es totalmente incomportable para la manera como queremos cambiar el mundo. Y a lo mejor puede parecer un poco raro estar hablando de inversiones y cambiar el mundo de un punto de vista también verde, pero cambiar tus inversiones de las tradicionales a las verdes tiene un efecto superior sobre las emisiones de carbono si dejas de volar, o si coges el transporte público solamente, o si te pasas a vegano, por ejemplo. El efecto de cambiar tus inversiones es superior a todas estas cosas, que es más hablado en términos de prensa y de cuando hablamos de este tipo de temas. El efecto de cambiar las inversiones tradicionales a verdes tiene un efecto multiplicador y es uno de los principales acciones que podemos tener también para transformar nuestras vidas a unas vidas más verdes, por así decirlo. Está claro esa radiografía que desprenden esos índices, esos dos índices, pero ya antes de terminar querría, si nos podrías apuntar en este balance ya de primer año de índices, un poco cuáles las principales factores que se descuelgan, comportamiento o sectores que más han despuntado en ese índice. Bueno, el índice es construido para incluir todos los sectores, porque hablamos de índices que ayudan a la transición climática y no podemos dejar nadie de fuera. Es verdad que son índices, yo creo que si los comparas con la inversión tradicional, con un peso superior a actividades menos emisoras de carbono, como puedes pensar que sean los sectores de tecnologías de información, o sector financiero, o sectores de bienes de consumo más discrecionales, o sector de salud, y menos actividades más poluentes como energías, materiales, utilities. Pero es verdad que todos los sectores están incluidos en este tipo de índices y la idea, sobre todo, es ayudar a la transición. Ayudar a aquellas empresas o sectores cuyos modelos de negocio están muy basados en las emisiones de carbono a encontrar nuevas formas de hacer su negocio, pero emitiendo menos carbono. Y es yo creo que esta tendencia, yo creo que esta presión viene de todos los stakeholders de las empresas, no solo de los inversores, pero de los propios consumidores, accionistas. Hay como cada vez más creemos nosotros que hay como esta tendencia de todos los stakeholders para apoyar esta transición climática. Pues ahí queda todas esas referencias y ese examen y de cómo se puede cambiar el mundo con las inversiones. Pedro Coello, Head of ETF Siberia and Latinoamérica at Lixor Asset Management. Un placer tenerle un día más aquí, una semana más en Business Connection, Negocios Televisión. Hasta la semana que viene, feliz jornada. Muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y nos asomamos a ver cómo están abriendo los mercados de Europa. Lixor le ha ofrecido Mercados con Acento.